Vamos a hablar ahora del Lexus NX 300H. La prueba la ha hecho Juanjo y esto que vais a ver son sus sensaciones. Sí, muy buenas. Hoy vamos a hablar de la marca nipona Lexus. Lexus, eso soy. Oye, Juanjo, vamos a hablar de Vexus, ¿eh? Vexus. Épica Podcast, Ecografía a pie de cama, con Juanjo Zafra y Enrique Ortiz, desde Cosemes, Euskadi. Buenos días. Tenemos con nosotros a Eduardo Ríos Argaiz. Él es médico interno residente de cuarto año, especialista en medicina interna, el Hospital de Nutrición de México. ¿Es así, Eduardo? Buenos días. Así es. Muchas gracias por la invitación. Estamos viendo estos días un boom, una explosión de lo que es Vexus. Que realmente su acrónimo no es ultrasonidos de las venas, ¿verdad? Pues o sea, el acrónimo quiere decir, básicamente es un score, un puntaje de exceso venoso, por eso se utiliza la V. Venous Excess. Venous Excess Ultrasound Score. ¿Para qué lo usaríamos? Mira, realmente la indicación, o ahorita para lo que más se debe utilizar, es valorar si un paciente tiene o no presencia de congestión venosa sistémica. Básicamente es una extensión de la exploración física, ¿sí? Si ya de plano nosotros revisábamos o podíamos revisar el cuello y la pulsación yugular de un paciente, pero a veces no falta de expertise o por diferentes problemas con revisar el cuello de un paciente no nos queda claro. El Vexus es una herramienta que permite una exploración física mucho más detallada sobre o con el fin de valorar congestión venosa sistémica. Hay gente que pensamos que quizás la finalidad de todo esto sea poner diuréticos como tratamiento, saber si se puede poner diuréticos como tratamiento. ¿Es esa la finalidad? ¿Es otra? Pues mira, la finalidad depende del usuario y de la patología del paciente. La finalidad es detectar si hay congestión y el grado de congestión. Y lo que revoluciona esto es que puedes, o sea, antes uno decía, oye, sí, este paciente está congestivo, pero ahora puedes decir, está muy congestivo, tiene Vexus 1, tiene Vexus 2, tiene Vexus 3. Y dependiendo del grado de congestión, uno puede tomar decisiones costo-beneficio sobre, una, ya no administrar líquido, dos, si hay un grado avanzado de congestión, pues dependiendo de la causa, frecuentemente sí indicamos diurético para mejorar la función de los órganos, a veces no. Por ejemplo, un tamponade cardíaco puede tener congestión venosa avanzada y el tratamiento no es diurético, el tratamiento es una pericardiocentesis, ¿cierto? No sé si os han salido ya detractores, pero ¿se podría considerar en este caso un tercer pilar? Es decir, ecopulmonar, ecocardíaca y Vexus, y aunar todo. Por supuesto, yo así es como lo utilizo. Básicamente el Vexus pueden verlo como el ecopulmonar, pero para valorar congestión derecha, así como el ecopulmonar es para valorar congestión izquierda. Bueno, y ecocardíaca, por lo que dices, de un taponamiento cardíaco, vas a tener una cava dilatada, una congestión venosa, pero es secundaria a otro proceso, ¿no? Sí, la congestión es la congestión independientemente de la causa. El paciente está congestivo y eso puede causar lesión renal, puede causar varios problemas secundarios a la congestión, pero el tratamiento va a ser distinto. Eso, es que no toda la gente piense que congestión venosa, Vexus con un score alto va a ser tratamiento deplectivo e incluso hemodiálisis. No van por ahí los tiros. No necesariamente. ¿Qué tenemos que mirar para hacer un Vexus? Sí, inicialmente la vena cava inferior, que eso está mucha gente familiarizada con ese procedimiento, que es verla ya sea en el espacio subsifoideo o como yo la veo en la línea axilar media. Cualquiera de las dos es correcta, aunque el subsifoideo es el más descrito. Una vez que tú encuentres congestión venosa, que eso significa una vena cava dilatada, ¿no? Más o menos más de 2 centímetros, con poca o nula variabilidad respiratoria, digamos menos del 20%, entonces ahora sí puedes llegar o empezar a hacer el estudio Doppler del flujo venoso en los órganos, ¿sí? Siempre partiendo de la cava. Una vez que mostramos que la cava es congestiva, la siguiente vena que podemos ver es la vena suprahepática, luego la vena porta y finalizando de forma opcional, porque es más complicado, las venas intrarrenales. Hay unos parámetros para esto y se les establece un score a cada uno de ellos. El score básicamente, que los puntajes que se establecen en el Vexus parten de la morfología de la vena hepática, ¿no? Normalmente la vena hepática tiene varias ondas, la onda A, S y D.
Si la onda S disminuye de tamaño o se invierte, eso va aumentando el puntaje. Y la pulsatilidad del flujo en la vena porta también determina el puntaje. Normalmente el flujo en la porta es continuo, no pulsátil, pero cuando hay congestión empieza a pulsar. Y conforme más pulsa, más alto el puntaje de Vexus. Hemos visto que la puerta de entrada es la vena cava. Si nos da acceso a ella porque esté dilatada a más de 2 centímetros, pasamos a ver otras venas. Vamos a hablar un poquito de cómo manejas tú la optimización de estos datos que vas a recoger. Es decir, vena hepática, derecha, izquierda, media, la que cojas. Sí, mira, la más grande que vea y en el punto más cercano a la vena cava que vea, la verdad es que no importa cuál de las tres escojas, te va a dar un trazo muy similar y el trazo es interpretable. Entonces, la más grande que veas vas a dar un mejor trazo. La porta, ¿dónde mides el Doppler portal? Sí, generalmente utilizo la porción intrahepática antes de que se bifurque en las ramas derecha e izquierda, o sea, la porta principal, pero en su trayecto intrahepático. De vez en cuando se obtiene un trazo simultáneo de la vena porta con la arteria hepática porque corren paralelas y entonces es mejor porque entonces tienes un electrocardiograma mostrándote cada ciclo cardíaco y entonces puedes determinar si la pulsatilidad es cardíaca o respiratoria, porque para hacer congestión la pulsatilidad tiene que ser cardíaca. Entonces, obligado tener un electrodo en el ecógrafo. Idealmente hay que tener, para entender la vena hepática, el electrocardiograma es bastante indispensable. Sin embargo, para interpretar la pulsatilidad de la vena porta, la porta nada más vas a interpretar si pulsa o no pulsa. Entonces realmente no es necesario el electrocardiograma. Para la vena hepática sí es necesario. ¿Y para las venas renales, dónde mides? El mismo Doppler renal en la línea axilar media, igual encontramos un corte coronario del riñón y hay que barrer un poquito para encontrar primero la vena y la arteria iliares. Debido a que esas no forman parte del estudio, lo importante es después encontrar un corte en donde se alcancen a ver las pirámides, la corteza, y ahí utilizar el Doppler, el color, con una escala disminuida para ver velocidades bajas. Estamos hablando de 8 centímetros por segundo más o menos, y con eso escoger cualquiera de los vasitos parenquimatosos que no sean los vasos principales, que no sean la vena renal o la arteria renal, sino vasos pequeños como vasos arcuatos o interlobales. O sea, entre pirámides cerca de la corteza, por ejemplo. Exacto, sí. Una vez dejado esto aclarado, vamos con la discusión. Es verdad que el artículo más hablado sobre Vexus se hace en la UCI, en pacientes posoperados de cirugía cardíaca, pero en la urgencia... ¿Qué utilidad tiene el Vexus en la urgencia? El Vexus, siempre que haya sospecha de un paciente con falla cardíaca congestiva o que haya la sospecha de congestión venosa, inclusive uno está haciendo ultrasonido al paciente por cualquier síntoma, ¿no? Falta de aire, disnea, edema de piernas. Si uno ve la vena cava dilatada y congestiva, es decir, que no colapsa con la respiración, en ese momento vale la pena continuar el estudio de Vexus para clasificar qué tan congestivo viene el paciente. Yo es donde más lo hago, en el departamento de urgencias, y al menos hay un trabajo publicado de un grupo de la India, en un artículo de terapia intensiva de pacientes con falla cardíaca que se presentan a urgencias, y el Vexus ayuda a diagnosticar la congestión venosa sistémica. Y pues bueno, muchas utilidades, pero en general la falla cardíaca en cualquiera de sus contextos, no necesariamente en la terapia intensiva. Lo que no sé, Eduardo, es si esto me aportaría datos a la hora de enfocar la terapéutica. Es decir, si veo un patrón B en el pulmón, sé que no le voy a poner más líquido. Si veo un corazón taponado, sé que el tratamiento no es deplectivo. No sé, si veo congestión venosa, si me va a orientar a hacer una cosa u otra cuando tengo todos estos datos, ¿no? Definitivamente es un complemento y que a veces no aporta más, eso es cierto. Si tú tienes un paciente con falla cardíaca izquierda y tiene líneas B pulmonares, pues ya más o menos ya tenemos el tratamiento, ya sabes que se acaba de diagnosticar congestión venosa pulmonar. Si vemos en el ecocardiograma un tamponade, pues también yo creo que ya no aporta en ese sentido. En donde sí aporta y donde yo lo he encontrado muy útil, el instituto donde yo trabajo es el Instituto de Nutrición, vemos principalmente pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces tenemos mucha hipertensión pulmonar del grupo 1 y falla cardíaca derecha aislada. Esos pacientes no tienen líneas B
y obviamente su corazón derecho siempre está dilatado, la vena cava siempre está dilatada, pero el grado de congestión de esos pacientes varía mucho, desde una congestión avanzada a una vena porta muy pulsátil, más del 100%. Cuando esos pacientes tienen lesión renal aguda, por ejemplo, ahí es donde más útil me ha resultado el Vexus, porque paciente con hipertensión pulmonar y falla cardíaca derecha, a todo mundo le da miedo utilizar diurético porque no vayamos a disminuir la precarga, porque por alguna razón, bueno, creo que sí es cierto, todos tenemos muy grabado que el ventrículo derecho es dependiente de precarga. Y en esos pacientes sí varía mucho. Si la vena porta pulsa mucho, en general habla de que va a responder o va a mejorar con diurético. Pero si no tiene pulsatilidad, el paciente, por ejemplo, tuvo diarrea, vómito o aumentó su dosis de diurético, entonces a lo mejor, aunque la vena cava esté dilatada porque su patología es falla cardíaca derecha, a ese paciente le puede llegar a faltar volumen. Entonces la vena porta es una muy buena métrica para determinar qué tanto volumen administrar a esos pacientes con falla cardíaca derecha aislada. Me alegra que haga referencia a la hipertensión pulmonar. Un paciente con hipertensión pulmonar per se va a tener la cava dilatada. Entonces ese parámetro ya te va a dar acceso al Vexus. ¿Esté congestivo o no? Entiendo que si le haces el score y te da una alta puntuación, sospeches esta situación clínica. Una vez que le tratas, conseguirás que involucione la pulsatilidad portal, manteniendo la dilatación de la cava. Exacto, nosotros ya nos aceptaron un trabajo en el Journal de Cardio-Renal Medicine, en donde justo comparamos los pacientes con falla cardíaca izquierda con aquellos con falla cardíaca derecha, y lo que tú dices, los pacientes con falla cardíaca derecha, la cava siempre está dilatada todo el tiempo, hagas lo que hagas. Incluso al darlos de alta, ya que le dimos diurético, ya mejoró el paciente, su cava sigue dilatada, pero lo que sí mejora después del tratamiento es la porta, y sirve para diagnosticar cuando llegó y para seguirlo durante el tratamiento hospitalario. Bueno, Eduardo, si sigues nuestros vídeos, verás que en Ecosemer hemos hecho nuestro lema de acaba con la cava, hashtag acaba con la cava, en cuanto a no fiabilidad a la hora de medir, ¿no? Hay un artículo de Gabriel Vía, en el que habla de los 10 en los que la cava no es un buen predictor para respuesta a fluido. Tú dices que mides la cava en subsifoideo en eje sagital y en axilar en eje coronal. Estas dos mediciones pueden ser distintas, pueden variar, ¿no? La cava no es un círculo, no es un chorizo, un fuet exacto. Si es elipsoide, ovaloide, depende de dónde lo mires, te va a cambiar tanto el diámetro como incluso la colapsabilidad, que puede ser una colapsabilidad vertical, horizontal. ¿Habéis tenido esto en cuenta a la hora de hacer Vexus? Eso de acaba con la cava yo creo que es excelente y pero me parece que el punto de vista de acabar con la cava es desde el punto de vista de como un predictor de respuesta a líquidos. Yo creo que eso no debe utilizarse, y la cava tiene muchísimos bemoles porque también no solo depende de la morfología, sino del esfuerzo respiratorio de un paciente, ¿no? Y los cambios de presión que genere. Pero así como yo creo que muchos ya estamos abandonando la cava como un predictor de respuesta a líquidos, y podría yo citar muy bien al doctor Philip Rolla, que dice la vena cava es mi amiga, ¿no? Él siempre dice my friend the IVC, y la vena cava utilizada desde el punto de vista de congestión venosa sí aporta mucha información valiosa. Para evitar esto de que la vena cava es una estructura tridimensional, creo que se puede en el mismo subsifoideo girar la sonda 90 grados y mirar la circunferencia completa y observarla cómo colapsa con la respiración. Quizá, y mucha gente me dice, oye, ¿cuánto mide? ¿Dónde la mediste? Lo mejor es observar la vena cava en su trayecto completo y darnos una idea. ¿Te parece que está congestiva? ¿Te parece que tiene mucha variabilidad respiratoria o no? Y ya con eso decidir, oye, si se ve congestiva, vamos a seguir adelante con el Vexus. ¿Por qué? Porque el Vexus te aporta más información. Si te quedaba la duda si la cava estaba congestiva o no, pero la vena suprahepática tiene insuficiencia tricuspidia grave, la vena porta tiene una pulsatilidad del 100% y la vena renal tiene un flujo interrumpido, pues no hay duda que ese paciente tenía congestión venosa sistémica ¿no? avanzada. Entonces, creo que el hacer 3-4 estudios que te llevan a lo mucho 4 minutos, 5 minutos. Entonces, te aumenta la especificidad de tu evaluación. Hay un artículo de Spiegel, creo que es un canadiense, en el que busca predictores de fallo renal aquí, ¿no? Daño renal agudo, y ve que los pacientes con daño renal agudo, el alto porcentaje estadísticamente significativo, en un alto porcentaje tienen alterada tanto la pulsatilidad de la porta
como en las ondas de la vena hepática. Sin embargo, el estudio revela que no es significativa la variación en las ondas de las venas renales. ¿Crees que en un futuro se podría suprimir tanto por dificultad en la obtención de datos Doppler de la vena renal como en, si salen más estudios como este, como en su fiabilidad en cuanto a sensibilidad y especificidad de lo que aporta el abordaje Doppler de las venas renales en el Vexus? De hecho, sí, desde que se concebió el concepto del score de Vexus, los que lo hacían, saben que la vena renal es complicada de obtener, toma mucho tiempo, a veces no es reproducible. Entonces, si tienes un buen trazo se puede interpretar, pero sí creo que el score de Vexus, para que se pueda adoptar de forma masiva en todos los hospitales, tiene que ser rápido, tiene que ser fácil de hacerse. Y la verdad es que ahí la vena hepática y la vena porta son extremadamente diferentes en ese sentido, son muy fáciles. Rápido los obtienes y la reproducibilidad es mayor. Entonces sí creo que poco a poco vamos a caminar más a hacer un score que involucre cava, suprahepáticas y porta nada más. Bueno, rápido lo dice Eduardo Argaiz, porque poner un cable de electro, meter color, meter Doppler, tener una buena ventana, en este caso, sí, la situación de paciente te lo permite, avanti, pero lleva su tiempo. Te digo, yo no uso el cable de electrocardiograma y aún así puedo interpretar, porque reconozco las ondas y cuando no las reconozco al menos puedo interpretar la porta. Entonces, digo, yo creo que sí es un estudio que se puede adoptar y que no te lleva más tiempo que un Focus, por ejemplo. Lo que es curioso, Eduardo, es que se hablaba de Vexus ya por el año 96, al menos en el estudio Portal, y lo que es curioso es que ahora es cuando hay una avalancha, ¿no?, de Vexus en Twitter, ya sea Nefropocus, Pocus 101, Eduardo Argaiz. Sin embargo, no hay tantos estudios, 2, 3 si me apuras. ¿A qué se debe esto? Definitivamente. Creo que mientras más lo utilizas, más te das cuenta que es una herramienta muy útil y que las publicaciones tardan muchísimo en salir. Sí se están logrando, se está haciendo esfuerzo para que se publiquen, pero creo que antes el compartir esa información en redes sociales ha logrado que mucha gente más lo empiece a adoptar. Antes de tener, ¿no?, los datos, dicen, oye, pero no está validado. Es que, ¿qué es validado? Es simplemente una herramienta más que te permite aumentar tu exploración física. Está bien demostrado que la pulsatilidad de la porta correlaciona con las presiones de llenado del ventrículo derecho y con falla ventricular derecha. Entonces, de eso no hay duda. El que esté validado después depende qué haces tú con esa información, ¿cierto? Pero si tú tienes una información que un ventrículo derecho tiene una presión muy elevada que está ya repercutiendo el flujo de los órganos de la porta o de las renales, pues entonces la decisión de qué vas a hacer con eso depende de que tú entiendas la fisiopatología de tu paciente. Si es una hipertensión pulmonar, por ejemplo, aguda, pues entonces hay que quitar la poscarga del ventrículo derecho más que dar diurético, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Pero si es alguien que ha retenido líquido de forma crónica en casa y llega ahora con exacerbación de falla cardíaca, pues el tratamiento estándar es diurético. Simplemente te ayuda a diagnosticarlo de forma más oportuna. Esto es lo bueno de no ser radiólogos, ¿no?, que abordamos al paciente, el paciente en su clínica, ¿no?, y luego todo lo demás, ya sea Vexus, ecopulmonar, cardíaca, Focus, todo lo demás nos tiene que orientar. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos en Vexus y gracias por tu tiempo. Un saludo a México y a todos los seguidores latinoamericanos, que tenemos muchos. Excelente. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos por allá.
Híjole, sí, buen punto. Estamos de locos todavía. Híjole.